Bienvenidos a Tardes Americanas, ¿no? Este ciclo que, bueno, ya llevamos 2-3 semestres organizando entre el Instituto Juan de Mariana y el Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Francisco Marroquín. La verdad es que este semestre, esta segunda parte del año 2020, vamos a tratar el tema de la desigualdad. Hemos dedicado la primera sesión pues a charlar con el profesor Bastos, ya saben, una breve exposición y luego la tertulia. Y hoy tenemos con nosotros a otro gran amigo, a un miembro de la casa, a Diego Sánchez de la Cruz, analista económico y político en prensa, radio y televisión, profesor asociado de IE University y claramente uno de los grandes divulgadores y defensores de las ideas de la libertad en nuestro país, en España. También en Iberoamérica, porque tiene una proyección global y muchos de sus artículos apelan también a esa región, ¿no? Destacan así en su trabajo, bueno, sus artículos que tienen una producción impresionante, pero destaca su libro ¿Por qué soy liberal? O ¿por qué el liberalismo es la mejor forma de garantizar el progreso de todos los ciudadanos? Y además de su tarea como divulgador, como autor, creo que es importante darle a Diego un reconocimiento por su labor de traducción, ¿no? Es uno de los grandes traductores de obras liberales en España, ¿no? Con el Juan de Mariana y con ese ejercicio de cooperación entre Value School, Deusto Ediciones y el Instituto Juan de Mariana, ha traducido Progreso de Johan Norberg, Las promesas por las que vivimos de Harvey Sherman, El archipiélago liberal de Chandran Kukatas y El lado correcto de la historia de Ben Shapiro, ¿no? Hoy Diego va a hablar de un tema que creo que va a generar debate, que creo que va a generar pues cierta polémica. La presentación lleva por título Desigualdad, más allá de la propaganda, y como saben la metodología pues es la tradicional en este formato de tardes americanas, ¿no? La idea es una exposición de aproximadamente 30-35 minutos, seguida de un diálogo y de las preguntas que emanen y que ustedes realicen a través de la plataforma de YouTube, que es donde estamos emitiendo este evento, ¿no? Diego, muchas gracias como siempre por querer tanto al Juan de Mariana, por querer tanto a esta institución. Y ya sabes que bueno, para el Juan de es un placer, ¿no? Y lo dicho, pues el suelo es tuyo, como se suele decir, y arrancamos. Muchas gracias, Eduardo, y muchas gracias a todos los que nos estáis siguiendo desde casa. Sí, mi intención realmente es hablar de desigualdad más allá de la propaganda, porque este debate es un debate interesado, es un debate que esconde distintas agendas ocultas que en cuanto uno profundiza un poco en los asuntos que se suelen poner encima de la mesa para hablar de desigualdad, va saliendo y va emergiendo qué es lo que hay verdaderamente detrás de ese debate. Y por lo tanto creo que tenemos que ir un poco a la raíz tanto de los conceptos clave que se usan a la hora de hablar de desigualdad en el debate político, mediático, incluso social o cultural. Tenemos que ir a la raíz de esos conceptos, tenemos que deconstruir algunos de esos conceptos, puesto que encierran supuestos más que cuestionables o directamente errores metodológicos. Tenemos que ajustarlo al caso de España para conocer la realidad sobre nuestro terreno, pero también al de otros países de la OCDE y de las economías más desarrolladas del mundo, donde este tema ha generado una enorme repercusión mediática, sin ir más lejos, Estados Unidos. Y tenemos que, además, también cuestionarnos hasta qué punto tenemos que articular un discurso de principios liberales en torno a estos puntos de la desigualdad. Lo primero que yo quisiera poner encima de la mesa es que hay una desconexión muy grande entre las élites políticas y mediáticas que, por un lado, nos gobiernan y, por otro lado, forjan los estados de opinión sobre las grandes cuestiones sociales y económicas. Hay una enorme brecha, una enorme desconexión entre los asuntos que preocupan a esas élites y los que preocupan al individuo, a la familia
y al ciudadano de a pie de calle. Es decir, las preocupaciones en las altas esferas del mundo público y del ámbito mediático se alejan mucho de aquellos asuntos que preocupan, que angustian, que generan desasosiego entre nuestros vecinos, nuestros amigos, nuestros familiares y todas las personas del entorno común que tenemos más allá, insisto, de nuestros líderes públicos. Y esa desconexión en muchos asuntos es especialmente evidente, puesto que se generan discursos oficiales que nada tienen que ver con el habla de la calle. La cuestión de la desigualdad demuestra que especialmente la izquierda política y muchas veces la derecha por claudicación y seguidismo o en ocasiones por convencimiento es capaz de seguir el discurso imperante sobre estos temas, marcar el discurso imperante sobre estos temas, a pesar de que no existe una preocupación ciudadana muy honda en torno al tema de la desigualdad. Los estudios de opinión son claros. Los estudios de opinión, como digo, son claros. Cuando se pregunta a los ciudadanos cuáles son sus grandes preocupaciones o cuáles son sus prioridades, tanto en España como en la gran mayoría de países de nuestro entorno, se habla, por ejemplo, de empleo. A la gente le preocupa tener un puesto de trabajo y tener un plato de comida caliente todos los días en su casa. Y esa suele ser, por lo general, la gran preocupación de los ciudadanos. El empleo, por cierto, se opone al desempleo, que tiende a ser sinónimo no necesariamente de pobreza, pero sí de necesidad. O sea que podemos establecer una cierta equivalencia en que lo que a la gente le preocupa, sus prioridades de debate político, económico y social, empiezan por pues bueno, tener un sustento básico con el que ganarse la vida. No tiene nada que ver, por lo tanto, con ganar más o menos en comparación con otros, sino con ganar lo suficiente. Tener el sustento básico, tener el empleo que le permite a cualquier ciudadano ponerse en pie y lanzar su proyecto de vida. En segundo lugar, suele haber una gran preocupación por la economía en su conjunto. Aunque muchos ciudadanos no tengan conocimientos profundos sobre ciclos económicos o teoría financiera, monetaria, fiscal, sí que hay una preocupación por saber si una economía va a un escenario de crisis o a un escenario de crecimiento. En los últimos días, a raíz de esta pandemia, en todo el mundo se están sucediendo imágenes que se viralizan en las redes sociales y que nos muestran a personas de a pie llorando porque tienen que cerrar su negocio, preocupados porque no saben si van a mantener su puesto de trabajo. Y esa es, como digo, la segunda gran preocupación. Es decir, nos preocupamos en primer lugar por ese empleo que queremos tener a título individual y en segundo lugar por ese ciclo de la economía que queremos que pues, funcione lo mejor posible para que eso no llegue a afectarnos en lo personal. Luego, dependiendo del país, nos encontramos con otro orden de prioridades. Hay países donde la seguridad ciudadana o la inmigración son asuntos que generan desasosiego, preocupación o inquietud entre las personas. Hay otros países donde se habla específicamente de corrupción pública, también en algunos casos privada. Y en estos casos, evidentemente, en esta situación actual, el COVID-19 es otra de las grandes preocupaciones que tienen los ciudadanos. Por lo tanto, cuando cogemos esas encuestas de opinión que se hacen en España, en Europa, en Estados Unidos y en buena parte del mundo para medir qué es lo que le importa a la ciudadanía, qué es lo que le preocupa, cuáles son sus prioridades, qué es lo que quieren que se solucione y que funcione lo mejor posible, la desigualdad simple y llanamente no aparece. Digo que hay una enorme desconexión, por lo tanto, porque la desigualdad, sin embargo, sí es un tema recurrente entre nuestras élites políticas y mediáticas, como también lo es, por poner otro ejemplo, el cambio climático. Y sin entrar en profundidad de si deberíamos o no prestarle atención a esas cuestiones, lo cierto es que, desde luego, que dentro de la jerarquía de preocupaciones que tienen los ciudadanos no está el caso de la desigualdad y así lo reflejan sistemáticamente las encuestas. Esto, por lo tanto, debería invitarnos ya a ser un poco recelosos sobre el énfasis que se pone en la desigualdad como gran problema de debate público en la actualidad. De hecho, en la inauguración de su segundo mandato, el presidente estadounidense Barack Obama pronuncia una frase muy recordada por cualquiera que siguiese la actualidad estadounidense, en la que viene a definir la desigualdad como el gran reto que va a marcar nuestro tiempo y nuestras circunstancias. Como hemos podido ver ahora, lo mismo se ha dicho de, por ejemplo, el cambio climático. Era el gran debate en los meses previos a la pandemia. Greta Thunberg y otras figuras del movimiento más pesimista en el tema del cambio climático estaban copando todas las portadas, todo el debate político. Sin embargo, en cuanto falta empleo, en cuanto hay una emergencia sanitaria, en cuanto los ciudadanos
tienen unas dificultades certeras delante de sí, pues vuelve a resultar evidente que este asunto de la desigualdad tiene cierta o descansa ciertamente en los intereses que existen desde la esfera política y desde la esfera mediática, principalmente del espectro político y mediático que está a la izquierda del centro, es decir, la izquierda política y mediática de hablar de estos temas. Entonces, cuando se habla de desigualdad, para empezar, yo creo que tenemos que ser recelosos sobre por qué se insiste tanto en el tema de la desigualdad, quiénes quieren hablar tanto de desigualdad y especialmente si se trata de un debate neutro o de un debate que efectivamente, más allá de un diagnóstico sobre el que ahora vamos a hablar, se plantean o no propuestas que se puedan considerar generalmente aceptables o, por lo contrario, se intente emplear este tema como palanca para introducir medidas indeseables de política económica, que sin duda creo que es el caso de lo que ocurre cuando se habla de desigualdad. La desigualdad es un tema que cuestiono que sea una preocupación ciudadana en base a las mismas encuestas a las que estoy aludiendo y, sin embargo, incluso dando por bueno que fuese un problema, tengo muy claro que las soluciones que se ofrecen para combatir la desigualdad serían nefastas en caso de llevarse a la práctica, o de hecho han sido nefastas cuando sí han sido llevadas a la práctica en algunos países. Bueno, entonces cuando se habla de desigualdad se plantea siempre además como una foto fija. ¿Cuánto tiene el 1%? ¿Cuánto gana el 1%? A veces rizamos más el rizo. ¿Cuánta riqueza controla los 10 hombres más ricos del país, las 10 fortunas más grandes del continente, etcétera, etcétera? Incluso, pues como por lo visto siempre hay que ir más allá y casi como en un juego de cartas hay que subir la apuesta, pues hay quienes ya no se conforman con el 0,1 y con el 1% y hay que irse al 0,1% que más gana o incluso al 0,01% que más gana o que más tiene. El problema es que incluso si hablamos del 1, del 20, del 0,1% que más gana o que más tiene dentro de una economía, esa es una foto, como decía, fija, que no nos dice nada sobre cómo ha evolucionado o la renta o el patrimonio de esas personas a las que estamos aludiendo. Y en ese sentido, llama la atención que el debate sobre la desigualdad social rara vez vaya de la mano de otro campo donde también existe una fecunda literatura económica y que rara vez se incorpora al debate sobre la desigualdad, que es el estudio de la movilidad social. La movilidad social, en gran medida, lo que hace es decirnos si quienes hoy forman parte de los grupos con mayor renta o mayor patrimonio de una economía son también quienes aparecían dentro de esas élites pues hace 5, 10, 15, 20 años. Además, la ventaja que nos da ese enfoque es que nos permite analizar series largas que comparan a lo largo del tiempo cómo le va a las distintas generaciones. Un caso paradigmático en este sentido es Chile, un país que en los últimos años se ha despeñado por el precipicio del populismo y en el que el debate sobre la desigualdad ha generado un enorme interés en torno a titulares que se han sucedido, a pesar de ser tremendamente falsos, y como se puede comprobar, por otro lado, con un repaso razonablemente rápido a la evidencia disponible, pero sí ha calado la idea de que Chile es el país más desigual del mundo. Insisto, sin base alguna en los datos, pero sí ha calado ese discurso. Y en ese Chile, que se ha sentido tremendamente desigual hasta el punto de, como digo, lanzarse por un precipicio y abrir este proceso constituyente que puede minar de forma muy notable las bases de prosperidad que han traído la democracia y la economía de mercado en las últimas décadas. Al margen de esta situación, el ejemplo chileno es bastante notable porque en Chile, en ese Chile en el que la desigualdad no es, como se decía, de las más altas del mundo, sino que se encuentra dentro de niveles intermedios dentro de la región, cuando ajustamos los datos de desigualdad para tener en cuenta la desigualdad entre los jóvenes, compararla con la desigualdad entre los mayores, ejercicio que ha hecho muy bien el profesor Claudio Sapelli, lo que nos encontramos es que las generaciones de chilenos jóvenes tienen niveles de igualdad mucho más altos que los de incluso algunas economías nórdicas. Es decir, que en los paraísos de la igualdad hay más desigualdad que en ese Chile, que, insisto, se ha convencido a sí mismo de que tenía más desigualdad que cualquier otro país. Pero claro, eso sucede cuando ajustamos los datos mínimamente, cuando tenemos en cuenta la desigualdad por franjas de edad o cuando comparamos la movilidad social a lo largo de los años. También en ese epígrafe de movilidad social llama la atención el caso de Chile, porque Chile es uno de los países en el que mayor porcentaje de ciudadanos que proviene del estrato 5 dentro de la división de renta, es decir, del 20% que menos gana, un mayor porcentaje de los ciudadanos de ese porcentaje, de ese grupo de renta, perdón, han pasado al porcentaje del 20% que más gana, es decir, el llamado sueño americano
de pasar de pobres a ricos se cumple en Chile con mayor frecuencia que en ningún otro país de la OCDE. Hay otros países como España donde la movilidad social también es intermedia. Por lo tanto, se sitúa en lo que es normal y habitual dentro de las economías más desarrolladas del mundo, a pesar de lo cual persiste el mito de que nuestro país, de que España es un país que tiene un nivel de movilidad social enquistada o de que existe algún tipo de blindaje aristocrático de las posiciones de mayor renta. Aquí también es bastante llamativo que quienes sostienen esto en la esfera política y mediática tiendan a ser políticos y periodistas más jóvenes que obviamente no conocieron la España de hace 50 años necesariamente en carne propia y que tampoco demuestran mucho interés en conocer las estadísticas de esa España de los años 40, de los años 30 o de los años 50, que evidentemente reflejaban una España mucho más desigual y con muchas menos oportunidades de la que tenemos ahora. Por lo tanto, la idea de la foto fija es importante tenerla en cuenta porque la gran medición de la desigualdad que se hace hoy en día, sea de renta, sea de patrimonio, al final lo que hace es comparar quiénes tienen más o quiénes ganan más hoy y quiénes ganan menos hoy o quiénes tienen menos hoy, cuando realmente deberíamos tener en cuenta, si queremos analizar la existencia o no de alguna élite que está capturando un mayor nivel de renta o de patrimonio, deberíamos ver si esas rentas o ese patrimonio fluyen hacia las mismas personas, es decir, si el 1% más rico de hoy es el 1% más rico de hace 20 o 40 años, cosa que no es cierto, y además deberíamos tener en cuenta cuál es la misma medición de la desigualdad entre los jóvenes que entre los mayores. De hecho, es bastante llamativo que podemos hacer este mismo cálculo no solo en términos de personas, sino también en términos de empresas. Contamos con listas de las empresas más grandes de cada país. La revista Fortune lo ha hecho desde muchos años, desde hace muchos años, desde mediados de los años 50 o 60, si mal no recuerdo, y uno de los denominadores comunes que nos encontramos en esos índices y en esos rankings empresariales es que la gran mayoría de las grandes empresas de los años 60 o 70 hoy o bien no existen o ya no están dentro de ese índice y persisten muy pocos dinosaurios corporativos que hayan mantenido el pulso a lo largo de los últimos 50 años. Otro ejemplo, en España, sin ir más lejos, nos podemos ir a la composición del IBEX 35, es decir, de la bolsa de valores de referencia de nuestra economía, y fácilmente podemos comprobar que dentro del IBEX 35 más de la mitad de las empresas que aparecen hoy en el mismo no existían hace ahora pues poco más de 30 años, que es cuando se empezó a componer el selectivo. Por lo tanto, en ese sentido hay que tener en cuenta la evolución dinámica de las posibles diferencias que puedan existir, tanto en el terreno empresarial como en el terreno de las personas, que es el que más voy a tratar en la conferencia de hoy. Yo creo que, por lo tanto, ese enfoque de desigualdad, incluso dando por bueno que pudiese ser interesante, jamás tiene valor si no se combina ipso facto con un estudio de la movilidad social. Existen, de hecho, muchos trabajos que muestran que el 80-90% de los americanos llega a figurar, al menos durante un año en su vida, dentro del 1% más rico. Es decir, la gran mayoría de los ciudadanos de Estados Unidos, al menos durante un año de su vida profesional o de su vida personal, consigue entrar dentro del segmento de quienes más ganan. Por lo tanto, una persona que tenga una renta media durante el grueso de su carrera puede disfrutar puntualmente en un año, si coinciden distintas circunstancias, de un porcentaje de ingresos que le coloque ocasionalmente, esporádicamente, durante un solo ejercicio en ese 1%. El problema es que ese 1% se mide año tras año como si fuese el mismo grupo de personas y por lo tanto no se recoge el componente anecdótico que también existe en la riqueza, por ejemplo, generada a través de una mera herencia. Obviamente, si alguien tiene un salario medio en Estados Unidos y recibe un pequeño patrimonio de 50 o de 100.000 euros que se le sume al salario medio del país norteamericano, obviamente cuando digo pequeño patrimonio hablo para los estándares estadounidenses, ¿no? Aquí en España, por ejemplo, ya una herencia de 100.000 euros sería una herencia pues, algo más importante, ¿no? Pero en términos americanos, una herencia de esas características te convertiría durante un año en una persona que entraría dentro del 5%, incluso el 1% que más gana, a pesar de ser, como eres, un trabajador de renta media que solo ocasionalmente en un año está teniendo un aumento puntual de su renta. Bien, además, si medimos la desigualdad, como venía diciendo, y nos olvidamos de todos los demás temas, lo cual insisto en que es un tremendo error metodológico y sobre todo una distorsión de cuál es el estado de la cuestión, podemos hacerlo de maneras tan distintas que dependiendo de la medición que establezcamos, podemos tener unos resultados u otros muy distintos. Por ejemplo, podemos medir la desigualdad de renta, es decir, los trabajadores que están ocupados ahora mismo y también aquellos que solo perciben alguna ayuda social o incluso nada, qué diferencia tienen dentro de su nivel de ingresos.
podemos hacer el mismo ejercicio en términos de riqueza. El patrimonio de los ciudadanos, cómo se distribuye y qué equidad o inequidad existe en los activos que poseen las familias. Y por último, también podemos medirlo en términos de consumo, porque en ocasiones las mediciones de renta no recogen cuál es, por ejemplo, el impacto de los impuestos. De modo que, aunque se incorpora el salario bruto de los trabajadores, no se mide su capacidad de consumo, es decir, su gasto neto, que es lo que mide, según muchos autores, la capacidad verdadera de tener o no más oportunidades de acceso a bienes y servicios en el día a día. Bien, tomemos estos tres mismos criterios y tomemos el caso de España. El ejemplo de nuestro país es esclarecedor. Si nos fijamos en la desigualdad de renta en la Unión Europea, nosotros estamos por encima del promedio. Si nos fijamos en la desigualdad de riqueza, España es uno de los países con menor diferencia en el patrimonio de sus ciudadanos, principalmente porque somos un país de propietarios. Y por último, si nos fijamos en la desigualdad de consumo, resulta que España está en el promedio europeo. Por lo tanto, ¿a quién le debemos hacer caso? ¿A quien nos dice que tenemos que preocuparnos mucho porque la desigualdad de renta es elevada? Bueno, podríamos también tener en cuenta que la desigualdad de consumo está en el promedio, lo cual vendría a sugerir que efectivamente a la hora de ajustar la capacidad real de gasto de las familias no hay tantas diferencias como podría sugerir la medición de la desigualdad de renta. Y si nos fijamos en la desigualdad de patrimonio y tomamos ese enfoque, pues el hecho de estar por debajo, muy por debajo del promedio europeo, de hecho, al contrario de los países nórdicos, de los que se habla muchas veces como ejemplo de equidad y que sin embargo tienen enorme desigualdad en términos de riqueza entre sus ciudadanos, podemos encontrar que entonces España estaría mejor que el promedio, mejor que esos países referentes y por lo tanto, lejos de ser un problema, la desigualdad sería un asunto que hemos conseguido resolver bien. Entonces, mismo país, España, misma economía, mismas circunstancias y sin embargo consecuencias y conclusiones total y absolutamente distintas dependiendo de la medición que tomemos de la desigualdad. Renta, riqueza, consumo, tres escenarios completamente distintos. Obviamente hay países que pueden estar más agrupados, ¿no? Y su desigualdad de renta puede ser similar a la de consumo, a la de riqueza, pero por lo general sí vemos mucha variabilidad entre el criterio de renta, el de riqueza y el de consumo. Y curiosamente hay mucho cherry picking, es decir, se eligen mucho las cerezas, ¿no? la metodología empleada y los datos usados para retorcer el debate y plantear solo aquello que conviene. Por ejemplo, en España nadie nos dice que la desigualdad de riqueza o de consumo es inferior o igual a la media, inferior en el caso de la de riqueza, igual a la media en el caso de consumo, pero sí se insiste mucho en que la desigualdad de renta es superior al promedio. La de renta, en cualquier caso, el debate sobre la desigualdad de renta también es especialmente significativo porque en España, cuando luego estudias las variables de la desigualdad de renta, te encuentras, oh sorpresa, con que el 80% del aumento de la desigualdad se produjo por el fortísimo aumento del paro. Esto, por lo tanto, quiere decir que el enorme desempleo provocado por la gran recesión tuvo una incidencia directa en los niveles y en los indicadores de desigualdad de renta. Cabría preguntarse entonces cuál era el verdadero problema que se escondía detrás de esas cifras. ¿Tenía España un problema de empleo o tenía España un problema de paro? Bueno, efectivamente, como vemos, haber solucionado el problema del empleo permitió empezar a solucionar también la cuestión de la desigualdad, porque dando por bueno que fuese una mala noticia el aumento de la desigualdad de renta, lo cierto es que en cuanto se empezó a crear empleo en España a raíz de la reforma laboral aprobada en 2012, los coeficientes de desigualdad de renta empezaron a descender también. Sucede pues que si la mejor política social es crear empleo, la mejor política social que se ha aprobado en España es la reforma laboral y que si la gran preocupación de política social es la desigualdad, entonces la mejor política social contra la desigualdad fue la reforma laboral que precisamente ha sido presentada como enemiga de la igualdad y de los trabajadores que menos tienen. En cualquier caso, a pesar de que el 80% del aumento se produjo por el paro, esto no quiere decir que en España quienes más ganan empezaron a ganar más aún después de la crisis anterior y, por lo tanto, la desigualdad aumentó porque a raíz de ese aumento del paro, los pobres ganaban menos, las clases medias ganaban menos y los ricos ganaban más. En realidad, en España, durante la crisis anterior, los niveles de renta bajaron la renta bajó en todos los niveles de renta. Es decir, los ricos ganaban menos, las clases medias ganaban menos y los pobres ganaban menos en España. Evidentemente, el hecho de que haya 5 millones de parados hace que exista un segmento muy importante de personas
que no percibe un salario. Y eso es lo que hace, efectivamente, que suba un 80%, explica el 80% de la subida, mejor dicho, de la desigualdad de renta. Pero como digo, eso no significa que los ricos ganasen cada vez más y que los pobres o las clases medias ganasen cada vez menos. De hecho, todos ganaban menos, pero el fuerte aumento del paro explicaba que ese coeficiente hubiese aumentado notablemente en los años de la crisis. Tomando el enfoque de la desigualdad de riqueza, también la evidencia disponible nos muestra que es más baja en España, como decía antes, porque es un país de propietarios. Entonces, en este sentido, cabría preguntarnos si el factor de la riqueza inmobiliaria, que según Tomás Piketty, autor al que yo también he traducido, no forma parte de la escuela de pensamiento liberal, al contrario, es el gran referente de los temas de la desigualdad hoy en día. Y Tomás Piketty liga directamente el aumento de la riqueza inmobiliaria al aumento de la desigualdad. Pero entonces estamos tomando un criterio monetario que no ajusta necesariamente los verdaderos diferenciales que existen en el nivel de vida de las personas, incluso suponiendo que unos tengan un patrimonio mucho mayor que otros. Os pongo un ejemplo que me inspiró el profesor Bastos escuchando su conferencia sobre este mismo tema, las tardes americanas de hace unas 2 o 3 semanas. Él se preguntaba si vive mejor un rico de Madrid que un rico de Asturias. Yo voy a mencionar a un rico de Galicia porque tanto el profesor Bastos como yo somos gallegos. Pensemos entonces en la riqueza, en el patrimonio de una persona de gran fortuna, radicada en Madrid, y de otra que reside, por ejemplo, en Santiago de Compostela. En términos monetarios, una mansión en Santiago de Compostela puede ser más pequeña que un dúplex o incluso un apartamento de lujo en Madrid. De hecho, el diferencial puede ser muy grande. Puede ser que ese mismo inmueble esté valorado en 300.000 euros, por ejemplo, en Santiago de Compostela, 400.000, y sin embargo que un domicilio que objetivamente es mucho menos lujoso, pero que está en el centro de Madrid, tenga una valoración de 3 o 4 veces más en términos monetarios. Por lo tanto, si el suelo en Madrid vale más que el suelo de Galicia, entonces la riqueza es tremendamente más exacerbada en Madrid en comparación con Galicia. ¿No hay acaso también un sistema de precios que impide el acceso a esos bienes, que dificulta el acceso a esos bienes por la misma proporción y en última instancia probablemente el porcentaje de su renta que está dedicando esa renta alta gallega a comprarse una casa es similar al que está dedicando la madrileña, solo que en mercados inmobiliarios distintos? Esa es una de las respuestas que nos explica que incluso entre ricos puede haber enormes diferenciales, pero las estadísticas de desigualdad no reflejan eso. Políticamente también me gustaría ir un poco más allá de la propaganda, porque en España hemos visto claramente que sube la desigualdad cuando gobierna la izquierda, baja la desigualdad cuando gobierna la derecha. Esto no quiere decir que la desigualdad tenga color político per se. Hay países donde la desigualdad baja cuando gobierna la izquierda y puede subir también cuando gobierna la derecha. Hay ejemplos de ello, que duda cabe. Pero ¿qué pasa en España entonces? Bueno, que como el enfoque de política económica en nuestro país por parte de la derecha siempre ha sido empleo, 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 y como el saldo de la gran mayoría de las etapas de gobierno, bueno, de todas las etapas de gobierno socialista, siempre ha sido paro, 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 evidentemente los indicadores de desigualdad se han disparado bajo unos gobiernos y han bajado bajo otros gobiernos. Subió con Felipe González por el mero hecho de que 12 millones de personas trabajaban al principio de su mandato y 15 años después seguía habiendo 12 millones de empleados, es decir, no se creó ni un empleo en términos netos. Subió en los años de Rodríguez Zapatero porque la tasa de paro, que tendía a estar en torno al 10%, se disparó hasta el 26%. Y predicción que lanzó hoy, subirá otra vez bajo gobierno de Pedro Sánchez porque sus políticas están excluyendo a cada vez más gente del mercado de trabajo. Tenemos 700.000 parados más que hace un año, probablemente esa cifra llegará a superar el 1.000.000 de personas cuando se ajusten los ERTE fantasmas y evidentemente si se desploman los salarios de una parte de la población, la desigualdad tiende a crecer cuando efectivamente ese desempleo es masivo, como vuelve a ser una vez más bajo gobierno de la izquierda. En Estados Unidos, por cierto, ha pasado lo mismo. Nunca se habló tanto de desigualdad como en los años de gobierno de Barack Obama. De repente el interés por este tema empezó a bajar en los años de gobierno de Donald Trump. Curiosamente, la desigualdad subió en los años de gobierno de Obama y bajó en los años de gobierno de Donald Trump. Hay distintos factores que lo explican, pero en cualquier caso, el más relevante vuelve a ser el empleo, es decir, la fortísima inclusión que ha permitido el mercado de trabajo tan dinámico estadounidense en los últimos 4 años pre-COVID-19 ha favorecido que se reduzca la brecha entre quienes más y quienes menos ganan. Y sin embargo, como digo, aunque políticamente existen claros argumentos para que la izquierda quizá deje hablar de este tema o para que la derecha sea capaz de tomar la iniciativa, si es que a la desigualdad le parece un factor relevante de análisis, esto no se está evaluando así y se tiende a mantener el mito de que la izquierda
pues lucha contra la desigualdad y la derecha la favorece o la propicia. Hay algunas desigualdades también flagrantes que no se tocan en el análisis de la desigualdad, pero que también deberíamos incorporar al debate. Por ejemplo, en España acabamos de ver cómo, mientras se pierden más de 800.000 empleos en el sector privado, en el sector público se crean más de 100.000 nuevos puestos de trabajo. ¿No es esa una desigualdad entre dos Españas? Una España privada que cada vez está más golpeada por los impuestos, por las regulaciones, por las complejidades para operar en el mercado, y una España pública que cada vez tiene mejores condiciones, unas ventajas económicas evidentes, y que incluso en plena pandemia se va a subir los salarios un 1% a esos funcionarios empleados del Estado. Por otro lado, si analizamos precisamente la cuestión de los salarios públicos en España son hasta un 50% más altos que los salarios privados. ¿No es ese un factor de desigualdad? Y si los gobiernos de izquierda se preocupan por la desigualdad, ¿por qué contribuyen a exacerbarla subiendo continuamente los salarios de los empleados públicos cada vez que gobiernan? Bien, más allá de este debate hay otros fallos importantes en el debate sobre la desigualdad que creo que tenemos que poner encima de la mesa y que tienen que ver con cuestiones ya metodológicas. Para empezar, hay un problema recurrente a la hora de analizar las estadísticas de desigualdad en la medida en la que no se analizan en términos netos. Dos ejemplos. Como decía antes, a veces se toma el salario bruto en vez de cuál es el salario disponible después de tener en cuenta cuáles son los impuestos directos, cuáles son los impuestos indirectos y cuáles son las transferencias sociales. Hay países como Estados Unidos donde el aumento de la desigualdad que observaba Piketty se esfumaba en 3/4 partes por el mero hecho de no haber analizado los ingresos netos. Es decir, el 75% del aumento de la desigualdad que encontraba Piketty en sus trabajos se esfumaba si corregíamos los datos, no para fijarnos en el ingreso bruto, que no nos dice nada, sino el ingreso neto de las familias, es decir, el dinero que de verdad llega al bolsillo de los trabajadores cuando se descuentan los impuestos y las transferencias sociales. También hay fallos metodológicos y de cálculo que ciertamente han sido graves y que curiosamente se han pasado por alto, como si fuesen anécdotas estadísticas. En el caso de Piketty, pues el Financial Times publicó un reportaje entero detallando todo tipo de errores en sus cálculos y en sus estimaciones. Hay otro ejemplo también muy famoso, el de Branko Milanovic, otro economista reputado y adorado por el mainstream, que pues bueno, trazó una famosa curva de elefante, ¿no? Hablaba de cómo se distribuía la renta a nivel mundial y venía a decir que el gráfico tenía forma de elefante, ¿no? Pues se popularizó el gráfico de la curva del elefante. Resultó, sin embargo, que cuando se incorporaron debidamente los ingresos de las economías emergentes, cosa que Milanovic no había hecho de forma apropiada, la forma del elefante se esfumaba y la desigualdad a nivel global no solo no tendía a aumentar, sino que se reducía. Por lo tanto, la tesis central del famoso elefante Milanovic se vino abajo en cuanto se verificaron cuáles eran los datos que estaban detrás de ese gráfico. O el ejemplo más reciente es el de Gabriel Zucman, que habla mucho sobre todo de justicia fiscal, como le dan llamar él, y de cuánto tributan los ricos o las grandes empresas, y a quien también, junto con Piketty, se le ha pillado, digamos, revisando estimaciones de renta o de patrimonio, de riqueza, en los cuales llega a haber diferenciales de hasta 17 puntos en sus bases de datos de hace unos pocos años o las de ahora. Por lo tanto, o tenemos que anular y tirar a la basura todos los trabajos que publicaron hace 5 años, cuando este debate les dio una enorme fama, o tenemos que tirar a la basura todos los trabajos que están publicando ahora para seguir al candelero y que son los que se siguen poniendo encima de la mesa para seguir hablando de este tema. Hay incluso algunas estadísticas que tienen por definición tal anclaje estadístico que es prácticamente imposible que se reduzca la desigualdad, porque hay países donde la desigualdad, como Reino Unido, donde las mediciones oficialistas de desigualdad se miden como distancia frente al salario mediano o al salario medio. Entonces, por mera construcción matemática, puede darse el caso de que aunque todo el mundo gane más dinero o incluso la desigualdad en la distribución general de la renta sí se esté reduciendo, como la distancia respecto al salario medio o mediano no se haya achicado, no se reduzca la desigualdad en esas tasas oficialistas que gustan a muchos analistas, pero no suceda lo mismo en términos absolutos. En España esos indicadores les llamamos pobreza relativa. No miden la pobreza porque no miden el acceso a los bienes básicos, sino que miden las diferencias de ingreso. Y efectivamente podemos ver muchas veces que en España se reduce la pobreza y sin embargo sube el indicador de riesgo de pobreza. ¿Por qué? Porque no es un indicador de pobreza, sino que es un indicador relativo de salarios que no nos dice nada sobre la situación de los pobres. Y por otro lado,
¿Cómo medimos la desigualdad? Yo antes ponía el ejemplo de Madrid versus Galicia, podríamos poner ejemplos de otras muchas regiones. ¿Cómo medir la desigualdad en todos Estados Unidos si no tiene nada que ver, sin ir más lejos, dentro de California, la economía de la ciudad de Sacramento con las zonas más acaudaladas de Silicon Valley y San Francisco? ¿Cómo comparar la riqueza que se puede generar en un estado como Texas con territorios muchísimo más pequeños que hay dentro de la Unión? O cómo llevar hasta el extremo la discusión sobre la desigualdad basándonos en Nueva York. Si dentro del estado de Nueva York las grandes fortunas están todas concentradas en unos pocos códigos postales y si aislamos a esos súper ricos cuyo mercado no es local ni nacional, sino que son empresarios e inversores con un mercado global y que brindan servicio al conjunto de la economía global a través del sector financiero, si aislamos esos datos son uno de los territorios que tienen de repente menos y no más desigualdad. Bueno, eso es un debate que tenemos que plantearnos. ¿Cómo medimos la desigualdad y por qué tomamos un criterio nacional cuando a veces tendría mucho más sentido explicar puntualmente algunas diferencias regionales o algunas diferencias incluso locales, o en otros casos tendríamos que hablar de desigualdad en términos regionales, porque, por ejemplo, para un latinoamericano que sale de desigualdad puede tener mucho más sentido que para un europeo, puesto que aquí el ensanchamiento de la clase media ha aumentado enormemente, ha reducido enormemente el alcance de la pobreza y, por ejemplo, lacras que sí persisten en Latinoamérica, como sería el caso de la informalidad laboral, ¿no? Del mercado de trabajo que no está oficialmente registrado y regulado. Voy terminando. También quería tocar algunos temas, ¿no? Vivimos en un mercado global. Un mercado global, por definición, va a generar unos retornos mucho más elevados para todo aquel que sea capaz de conquistarlo, al menos en primera instancia, con la creación de un nuevo producto o servicio. Esto, en la teoría económica, se llama winner take all markets, ¿no? Son mercados donde el ganador se lo lleva todo, se come toda la tarta. Y, por ejemplo, si innovas con una red social dedicada al análisis de la actualidad en 140 caracteres, como es el caso de Twitter, pues prácticamente tienes el monopolio de ese tipo de red social en todo el mundo rico y emergente. Evidentemente, fluye un nivel de beneficios y de renta hacia los impulsores de Twitter mucho más grande que los de otros negocios que no tienen esas ventajas de escala que sí ofrece la tecnología y la globalización. Pero cuando hablamos de tecnología también deberíamos tener en cuenta cuál es el valor creado para las personas. Es decir, qué parte de la riqueza generada se mide directamente y claramente, es decir, cuánto ha aumentado la fortuna de los creadores de estas redes sociales y estas plataformas tecnológicas, como por ejemplo las que estamos usando ahora mismo para comunicarnos, pero también cuál es el valor para todos nosotros de poder estar ahora mismo manteniendo una conferencia que, debido a las circunstancias sanitarias, no podríamos celebrar de otra manera y que gracias a la tecnología no solo podemos organizar, sino que además reúne a oyentes de distintas partes del mundo. Entonces, ¿cuál es el valor? ¿Qué porcentaje del valor creado por ejemplo, por poner un caso de la herramienta que estamos usando, por Google o por YouTube? ¿Qué porcentaje del valor creado por YouTube o por Google ha ido a sus creadores y qué porcentaje va a todos nosotros de forma cotidiana por un servicio que a menudo ni siquiera tenemos que pagar? Esa es una pregunta que no podemos responder con las actuales mediciones de PIB o de riqueza económica, pero que sí deberíamos plantearnos para mejorar cómo calculamos los bienes económicos modernos. Y termino con tres últimos puntos. Uno, la popularidad de la desigualdad, cuando estudiamos el número de veces que se menciona esta palabra en la literatura económica, política, en los libros publicados y demás, la popularidad del término desigualdad se ha disparado a raíz de los años 60. Curiosamente, es precisamente en torno a esas fechas cuando la izquierda occidental da por completo ya el giro hacia una estrategia que termina de consolidar después de la caída del muro de Berlín. Es decir, hay una correlación clara entre la emergencia de una nueva izquierda y de un pensamiento posmoderno que ya no enarbola directamente las viejas teorías socialistas y marxistas del pasado, sino que enmascara pretensiones muy similares con discursos nuevos. La desigualdad, obviamente, se enmarca dentro de esa estrategia y por eso no es casualidad que más del 74% de los papers que he podido analizar están directamente publicados, me refiero a los más populares sobre el término de desigualdad de los últimos años en las revistas académicas americanas, están directamente vinculados, como digo, a economistas que abiertamente simpatizan con el actual candidato demócrata a la presidencia de Estados Unidos, es decir, la izquierda americana
tiene no el monopolio, pero sí la mayoría absoluta y 3/4 partes de los artículos más leídos y más citados dentro de esta referencia se corresponden con economistas que están escorados a la izquierda política en Estados Unidos. Y esto es relevante porque dentro de la profesión de economistas en Estados Unidos, la mayoría de ellos están adscritos al Partido Republicano. Es una de las pocas áreas profesionales y académicas donde entre quienes revelan una afiliación política sí hay una mayoría republicana que por lo tanto identificaríamos con la derecha. O sea que a pesar de que es una mayoría de 3-1, por lo general, en los estudios que he podido comprobar, Mark Perry ha escrito mucho de estos temas, y sin embargo vemos que hay una minoría de 1-4 a la hora de tratar la desigualdad en los artículos académicos y científicos que sirven como base para potenciar este debate. 2. El profesor Thomas Sowell yo creo que ha dado la clave al diferenciar entre dos cuestiones muy distintas que se tienen a evaluar y a meter dentro del mismo saco, como que fuese lo mismo. Una cosa es hablar de desigualdades y otra cosa es hablar de disparidades. Muchas veces parece que no puede haber diferencias económicas algunas entre las personas. Todo el debate sobre la desigualdad parte de que aparentemente sería inmoral que, por ejemplo, Eduardo llegue a ganar 2 veces más que yo, o por el contrario, yo tenga la suerte de ser 2 veces más próspero que él en términos de ingresos. ¿Qué nos dice esto, en última instancia, sobre el valor que pueda estar creando para su empresa, para su organización, alguien como yo o alguien como Eduardo? Absolutamente nada. Absolutamente nada. Por lo tanto, el dogma igualitarista, casi radicalizado, que parte de que cualquier disparidad económica es en sí misma injusta, yo creo que es un dardo directo al corazón de la economía de mercado, porque la economía de mercado se basa precisamente en reconocer a través del sistema de precios, a través de la oferta, a través de la demanda y, lo más importante, de las acciones humanas desarrolladas en libertad, que unas personas puntualmente pueden estar generando más valor que otras. Y ese equilibrio, por cierto, se modifica y se altera continuamente en el tiempo. O sea que hoy puedo yo estar ganando 2 veces más que Eduardo y mañana Eduardo puede ser el que esté percibiendo 2 veces más salario que yo. Y ese ejemplo se multiplica continuamente a través de toda la economía. En cambio, las estadísticas de desigualdad no nos dicen absolutamente nada sobre qué actividades generan más riqueza y por qué una persona podría tener más ingresos que la otra. De modo que ya no es que olvidemos por completo la meritocracia, la competencia o los meros incentivos de la economía de mercado más básica, sino que incluso nos instalamos en un paradigma tan absoluto en el cual la linealidad salarial parece ser el objetivo más deseable, cuando curiosamente todos los países que han perseguido ese objetivo son todos tremendamente pobres. Y último punto que quería lanzar. Cuando vemos cómo se crea riqueza hoy, vemos que no tiene nada que ver con cómo se creaba riqueza en el siglo XV o en el siglo XVI. La riqueza heredada era por aquel entonces el patrón en la transmisión de patrimonio. Hoy en día las grandes fortunas por lo general se corresponden con empresarios hechos a sí mismos. Lo mismo sucede cuando nos vamos a los segmentos de mayor renta. Ya son claramente mayoría las profesiones liberales, las profesiones mejor remuneradas y han desaparecido de esas élites cualquier otro vestigio del llamado viejo capitalismo aristocrático o de riqueza hereditaria. Por lo tanto, no perdamos la perspectiva porque quizá si nos hablase de desigualdad a alguien en el siglo XVII o en el siglo XVIII, podría tener cierta razón a la hora de denunciar la incapacidad de acceso de aquellos sistemas económicos. Y sin embargo, si lo hace una persona en el siglo XXI, deberíamos tender a sospechar, porque dentro de las listas de quienes más ganan nos encontramos, por ejemplo, fortunas como la de Amancio Ortega, que con su propia hoja de vida desmonta por completo el mito de que la riqueza en sí misma es algo monolítico que se transfiere dentro de una aristocracia inaccesible. Al revés, dentro de un contexto de mercado como el que vivimos, que ofrece oportunidades a los individuos y que valora el capital humano por encima de cualquier otro factor, seguir insistiendo en la desigualdad como que fuese la misma inequidad económica de hace siglos no tiene mucho sentido. Esa ha sido mi intervención y ahora entremos en tertulia, Eduardo. Muy bien, pues muchas gracias por la intervención, Diego, y bueno, vamos a aprovechar efectivamente estos 15 minutos que restan para trasladarte preguntas, comentarios, etcétera, que han surgido por el chat, ¿no? Uno de ellos, además de la subdirectora del Juan de Mariana, de Irún Ariño, ¿no? Que dice, ¿no crees que la cuestión de la desigualdad es relevante en la medida
en que se trata de uno de los mayores focos de conflictividad social. O sea, donde hay percepción de desigualdad, hay riesgo político y hay un potencial problema para todos. ¿Qué piensas al respecto, Diego? Bueno, la verdad es que yo tiendo a pensar que la noción de conflictividad social esconde detrás la tremenda politización de la protesta en muchas de nuestras economías. Un fenómeno al que se le está empezando a prestar cada vez más atención y que en última instancia nos demuestra que detrás de la gran mayoría de manifestaciones, protestas, incluso episodios de violencia, en cuanto rastreamos un poquito cuáles son los orígenes de esas organizaciones convocantes, los líderes sociales que las impulsan, etcétera, empiezan a aparecer grupos que ya están políticamente motivados y organizados. Dicho de otra manera, la conflictividad social que nos encontramos en los medios muchas veces es la propia retroalimentación desde la política de grupos sociales que o bien han surgido de forma espontánea o bien han sido nutridos desde la propia esfera política. Un ejemplo muy claro lo tenemos en el movimiento antidesahucios, ¿no? Se plantearía en ese supuesto que la cuestión del acceso a la vivienda y la posible desigualdad en este ámbito sería un asunto escabroso y que genera conflictividad social porque efectivamente veíamos a mucha gente agolpándose a las puertas de un desahucio. Sin embargo, nadie tiene tiempo de agolparse a las puertas de un desahucio día sí y día también, en horario de trabajo y con normalidad y con asiduidad, salvo que efectivamente le vaya dinero en ello. Y en cuanto empezaron a rastrearse los perfiles de los líderes de estos movimientos, pudimos ver que detrás de esa de esas pretendidas llamas sociales, lo que había era activistas profesionales que, debidamente financiados, sabían cómo organizar esas protestas y lanzaron todo ese movimiento que en última instancia pues catapultó a buena parte de quienes hoy lideran Podemos en Cataluña, incluida la alcaldesa de Barcelona, que, ojo, ahí es nada, ¿no? De pasar de parte de ese activismo a liderar la segunda mayor ciudad en nuestro país, ¿no? Y una capital global como es Barcelona. Entonces yo soy muy descreído de las llamadas protestas sociales. Es muy sorprendente que en 2000, que los años de mayores protestas sociales en España coincidieron con los años en los que se invirtió la crisis económica. Eso se lo sabía muy bien la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, de la que la verdad políticamente me separa un abismo, pero sí es verdad que como delegada del gobierno, que creo que hizo un buen trabajo, y ella daba los datos del número de manifestaciones que se convocaban y de participantes que luego había. Muchas veces había más convocantes que participantes. Sin embargo, no faltaban las cámaras de televisión. Entonces yo creo que este es un debate interesado, los americanos le llaman astroturfing, pero la gran mayoría de movimientos sociales con los que nos topamos no son espontáneos, son protestas cebadas por el establishment político y mediático y no se corresponden con el sentir general de los ciudadanos. Y de hecho, en gran medida, pues por eso el movimiento que llevó a la presidencia Donald Trump cogió por sorpresa a tanta gente, porque en la medida en que en los medios no se reflejaban el malestar de millones de ciudadanos con la era Obama y en la medida en la que la cobertura mediática tendía a presentar la era Obama como un bálsamo de bienestar para la gran mayoría de americanos, pues obviamente eso se fue desmontando con el paso del tiempo en cuanto la gente, pues en este caso, acudió a votar en masa a un candidato al que no se le daba ninguna opción porque su discurso se entendía, no encajaba dentro de la protesta permitida y el marco establecido de lo que era o no tolerable como activismo social. Hay un tema... No. Sí, sí. Hay un tema ahí que, claro, efectivamente. Por cierto, por dar nombres, por ejemplo, sí. Este tema tiene detrás intereses muy grandes, por ejemplo, de grandes entidades como Oxfam, como Intermón Oxfam, una de las grandes ONGs que ha entrado directamente en política y muy fuerte en política, en parte porque una parte sustancial de sus ingresos proceden de la política y desde Intermón Oxfam este debate de la desigualdad se ha cebado tremendamente. Es verdad que la credibilidad de Oxfam ha salido muy tocada a raíz de unos escándalos sexuales y financieros que han azotado a su organización, pero hasta ahora el paladín del debate de la desigualdad era Oxfam. Cuando salía el informe de Oxfam, todos los políticos y los medios se ponían a parlotear sobre el informe de Oxfam, que por cierto era una auténtica patraña metodológica, al contrario que las de Piketty, Zuckman u otros autores que por lo menos
tienen algunos cálculos que sí tienen sentido y algunos datos que yo mismo he incorporado en algunos de mis análisis, porque sí que están bien traídos, dejando a un lado todos esos errores metodológicos que por lo visto se les ha perdonado sin más. No le pasó lo mismo a Kenneth Rogoff, sospecho, porque como no es tan de izquierdas, cuando se le encontraron unos datos ahí en su libro sobre la deuda pública, pues a él ya se le mandó a la hoguera y la idea de la austeridad se decretó por muerta, aunque efectivamente vuelve a renacer. Porque económicamente es impepinable, ¿no? Pero volviendo al tema, ¿no? Oxfam sería el mejor ejemplo de cómo existen fuertes y claros intereses en promover esos ataques. Sí, sí. Hay varios comentarios en el chat y varias preguntas que sin duda son interesantes y que ponen, digamos, sobre la mesa para discutir la España-Chile, ¿no? Vamos por el mismo camino. Hay un activismo que está construyendo una narrativa alrededor de la desigualdad con ánimo de modificar, digamos, el sistema e incluso generar, pues eso, incertidumbre y tal, yendo muchas veces en contra de los intereses mayoritarios de la población. ¿Cómo ves ese asunto, esa comparación España-Chile? Creo que trasciende lo que es el debate de la desigualdad. Lo que hay es un intento deliberado de una parte de los actores políticos que se sientan en nuestras instituciones de derrocar el régimen vigente e instaurar uno nuevo. Hay algunos partidos que ciertamente ni siquiera esconden estos objetivos, o sea que aunque a veces se hable o se presente el tener este tipo de opiniones como un tanto exageradas, es que desde los propios estatutos fundacionales de los partidos separatistas que se sientan en el Congreso o incluso de los representantes de lo que era el entorno político de la banda terrorista ETA, se aboga directamente por derrocar el actual sistema y el actual régimen político y económico, que es, con diferencia, el que más estabilidad, más crecimiento y más prosperidad le ha traído a España en su larguísima historia. En el caso de Chile, esas fuerzas consiguieron ya ser mayoritarias porque la derecha se sumó, digamos, al coro de que era preciso reemplazar el viejo sistema. Aquí, en la medida en la que la Constitución actual requiere grandes consensos para proceder a grandes modificaciones, ese equilibrio dependerá de que pues el bloque del centro a la derecha se mantenga más o menos cohesionado y que el alejamiento del PSOE no sea lo suficientemente alarmante. Yo sí considero que es alarmante la postura del PSOE en los últimos años, toda la cuestión territorial y cómo se ha gestionado, y ahí la desigualdad será un argumento más cuando haya que justificar el cambio de régimen. Es verdad que esto trasciende, insisto, el debate, es un asunto más de filosofía política, un asunto del que tú sabes mucho más que yo, Eduardo, pero sí creo que es evidente que pueden verse los paralelismos, porque tanto allí como aquí unas bases y unas élites de un régimen militar que reemplazó un régimen desastroso, originalmente democrático y devenido en totalmente disfuncional de izquierdas, sentaron las bases hacia una serie de transiciones políticas y económicas que tuvieron un enorme éxito. El modelo español y el modelo chileno, que son distintos y tienen sus peculiaridades, pero que también guardan muchos elementos en común, han sido aplaudidos tanto en el espacio occidental como en general, ¿no? en sus regiones, ¿no? En Iberoamérica como en Europa, como ejemplos modélicos de paso de una economía cerrada y un sistema político cerrado a sistemas abiertos y dinámicos. Y además, insisto, venían arrastrando detrás un precedente de regímenes diametralmente opuestos, el régimen de Allende en Chile, el régimen de la República en España, que habían funcionado tremendamente mal. Por lo tanto, pues se trataba de que el péndulo girase hacia el lado opuesto de la historia o incluso hacia el lado correcto de la historia, como han demostrado los datos y la evidencia de que tanto Chile como España son hoy dos democracias consolidadas y que se han podido desarrollar. Pero el ejemplo chileno también nos demuestra, nos advierte contra ese determinismo optimista que puede a veces ser un poco ciego y que comparten autores ciertamente brillantes de las últimas generaciones, ¿no? Sin ir más lejos, Pinker o Norberg, que están en ese discurso, pero, insisto, hay que tener mucho cuidado porque la linealidad de la historia pues puede venirse abajo en cuanto se precipiten los acontecimientos, como está sucediendo en Chile. Me preocupa Chile. Estoy interesado en ver cuál es la situación dentro de 2 años, cuando remate todo el proceso constituyente y la validación o no de esa nueva constitución y demás, porque podría ser que
al final no exista quórum suficiente para sacar adelante la nueva Constitución y demás. Pero en cualquier caso, el camino que se ha iniciado es preocupante. Y en España, bueno, en España tuvimos abiertamente una rebelión contra la unidad territorial hace 3 años. Uno de los 2 partidos de gobierno habla ya directamente de derrocar la jefatura de Estado. Entonces, bueno, no creo que espero que no sea muy polémico afirmar o que ya tengamos todos meridianamente claro que se pretende derrocar el régimen del 78 en España, que con sus defectos ha sido un tremendo éxito y que debería ser enmendado en sus errores, pero en ningún caso tumbado como se pretende y peor aún reemplazado por lo que se pretende, que es el verdadero problema. Muy bien, muchas gracias, Diego. Hay una pregunta de Arely Cortés Castillo, que por el chat de YouTube nos dice: ¿qué sucede con los ciudadanos que de verdad sufren la vulnerabilidad, resultado, ella dice, de la desigualdad, de la falta de empleo y que no participan en movimientos sociales o que no les interesa, digamos, ser manipulados por estos movimientos de izquierda, ¿no? Yo reformularía la pregunta de Arely hablando, por ejemplo, de: ¿son los libres mercados mecanismos de inclusión social? ¿Son los libres mercados, como comentabas en temas de movilidad, son los países que apuestan firmemente por el libre mercado, países que de verdad contribuyen progresivamente, pues, a una sociedad de propietarios y, por tanto, a una sociedad desigual, meritocrática, pero por utilizar los conceptos que usa la izquierda, digna, respetable, una sociedad que va más allá de la pobreza? Vamos a ver, estaba intentando buscar un artículo que publiqué recientemente sobre ese tema, ¿no? Pero la prueba del algodón al final la tenemos comparando cuál es la pobreza en las economías más libres y las menos libres. Existe un diferencial muy pronunciado. El pobre del mundo rico es 10 veces más rico que el pobre del mundo pobre, pero incluso es más rico que el rico del mundo pobre en algunos casos. Existen, por lo tanto, variabilidades que tenemos que tener en cuenta y que cuando ajustamos los niveles de pobreza según el grado de libertad económica de los países, pues nos demuestran que hay hasta 5 veces menos inclusión laboral en los países que tienen menos libertad económica. Es decir, las tasas de pobreza efectivas son 5 veces más grandes en estas economías. Por lo tanto, yo creo que sí que existe una correlación fuerte, ya sobradamente demostrada, entre más libertad económica y menos pobreza. Pero también es importante tener en cuenta que dentro de la economía de mercado se producen shocks muy fuertes asociados a la inmensa, tremenda competencia que propicia los mercados globales, porque evidentemente hay industrias que en las últimas décadas han pasado de competir con 20 países de referencia a hacerlo con 200 y de estar en una economía de 1.000, 2.000 millones de personas a moverse en una de 7.000 millones de personas. Por lo tanto, es fundamental que no existan barreras a la adaptación y que se favorezca un terreno de juego más o menos equilibrado, que propicie un grado de libertad económica muy elevado y que evite trabas o situaciones que tiendan a propiciar desigualdades. Por ejemplo, las industrias europeas o norteamericanas se han impuesto a sí mismas unos estándares medioambientales que son mucho más estrictos y que además se verifican de manera mucho más efectiva que lo que podemos ver, por ejemplo, en China o en India. En las economías de la OCDE también vemos que se hace una inversión muy importante en torno a la idea de los derechos de propiedad intelectual, el imperio de la ley y el respeto de la libre competencia, cosa que, insisto, por ejemplo, no sucede necesariamente en China. Claro, de repente hay industrias que se ven golpeadas porque ese tablero no está del todo equilibrado y hay empresas que legítimamente optan por jugar dentro de esos terrenos en los cuales hay menos impuestos, menos regulaciones y menos trabas.
Depende de nosotros el aceptar el comercio con esas economías que no están aceptando esos estándares que nosotros fijamos, sí, pero también depende de nosotros fijar esos estándares que están llevando producción más allá de nuestras fronteras. Y creo que eso es importante porque en última instancia puede haber economías menos liberales que ofrezcan más inclusión laboral ahora mismo que otras economías más liberalizadas en la medida en la que dentro de esa globalización siempre hay asimetrías y es importante cuidar de esos factores. El fenómeno Trump en Estados Unidos demuestra que es fundamental hablar de lo que se ha dado en llamar los perdedores de la globalización. Esos grupos, esas industrias, esas empresas son a menudo víctimas de rigideces económicas, rigideces normativas, rigideces regulatorias, rigideces fiscales, rigideces laborales, rigideces medioambientales que nos hemos impuesto nosotros. Y en otros casos son también víctimas de que otros países que se han autoimpuesto, en teoría, normas recíprocas, no las cumplan. Bueno, dependerá entonces de nosotros tomar una vía u otra. La que ha tomado Trump es en general combinar los dos factores. Por un lado, menos impuestos, menos regulaciones y por otro lado, más trabas al comercio con esas economías. Podríamos optar por hacer solo una cosa o solo la contraria. Una opción sería totalmente proteccionista, otra totalmente liberal. Pero en cualquier caso, a esos trabajadores les importa este asunto. Y a esos trabajadores les sirve de poco que en general las economías más libres tengan menos pobreza y menos paro, si no damos una respuesta concreta también a sus situaciones específicas. Hay una pregunta de Cristian David López, muy interesante también. ¿Cómo combatir las miradas de los políticos, ¿no? Parece muchas veces que los políticos no se dan cuenta de que sus medidas crean desigualdad. Ejemplo, emisión de dinero, inflación de los activos financieros, etcétera, ¿no? ¿Crees que tiene solución esto? ¿Crees que tiene solución la posibilidad de controlar a los políticos con objeto de, bueno, de mantener la libertad y, por tanto, tener una sociedad más competitiva, meritocrática, libre y muchas veces más igual en cuanto a de verdad oportunidades para salir de la pobreza y todo este tipo de cosas? Sí, si no, no me dedicaría a escribir a diario, a impartir docencia, a escribir libros, a escribir artículos y a divulgar mis ideas. Entiendo que es necesario hacerlo y compartirlas con gente como vosotros, porque tenemos todos el gran reto de que estas ideas siempre prevalezcan, que estén ahí, que sean tomadas en consideración y que en la medida de lo posible se adopten. En general, hay muchos países que han aumentado su libertad económica en las últimas décadas. Es decir, el mundo no es necesariamente menos libre hoy de lo que era hace 50, 60 años, incluso hace 30 años, ¿no? Pensemos cómo estaba media Europa hace 30 años o la propia España hace pues, un poquito más, ¿no? Ese progreso debería invitarnos a ver que, bueno, hay épocas de la historia más convulsas y otras menos. Los últimos 10 años han sido difíciles, de repliegue importante la libertad económica en algunos ámbitos porque hemos encadenado antes una crisis económica y financiera, ahora una crisis sanitaria y económica y eso fortalece al Estado. Pero es que el Estado siempre se va a fortalecer con las crisis, esa es la regla de oro que es, yo creo, la gran lección que se extrae de la obra de Robert Hicks, ¿no? Otro liberal o libertario muy nombrado, y él lo ha estudiado en conexión con la guerra misma, ¿no? Pero no hace falta irse a la guerra, lo estamos viendo con el coronavirus, ¿no? Cómo se están restringiendo libertades económicas y personales básicas a golpe de decreto y casi del día a la noche. Y muchos ciudadanos no se dan cuenta del reto que supone o incluso la deriva autoritaria que encierran estas tendencias. En cualquier caso, como digo, sí, tenemos que insistir en estos puntos y demás. Y por otro lado, también te diría que muchas veces los políticos son contradictorios a la hora de hablar de estos temas, porque aunque dicen que la desigualdad es uno de los principales caballos de batalla, también dicen que hay que subir los salarios públicos y luego pues, generan ese efecto que acabo de comentar yo en mi charla, ¿no? El hecho de que en esa España que acaba de destruir 800.000 empleos privados, se generan 100.000 empleos públicos, pero además se sube un 1% el salario público mientras se esperan caídas de entre el 10 y el 20% para los privados. Esto demuestra cómo es posible estar todo el día hablando de desigualdad y al mismo tiempo ser un gobierno generador de desigualdad. Son contradicciones, de hecho, muy habituales y por eso creo que este tema sí hay que politizarlo más, porque es un tema político desde la raíz. Entonces, no es irrelevante que suba la desigualdad con la izquierda en Estados Unidos o en España. De hecho, hay que insistir en este tema porque políticamente hablando es la izquierda la que quiere enarbolar esta bandera con más intensidad. La derecha a veces la asume, a veces la rechaza, pero es que la izquierda está encantada con este asunto y sin embargo, como digo, hay enorme evidencia que demuestra en muchos países
Son estas políticas de rigideces laborales, de aumento del gasto público, de desigualdades entre lo público y lo privado, las que sí generan al final desigualdades entre los ciudadanos. Esta última intervención tuya me inspira una pregunta sobre, al final los marxistas decían, los viejos, los conceptos son campos de batalla, ¿no? Y al final en esa batalla estamos, ¿no? En batalla de ideas, en batalla de términos, en batalla de redefinición de conceptos. ¿Crees que es más útil darle la vuelta al concepto de la desigualdad, construir la desigualdad en positivo o abandonar ese concepto porque ya está, digamos, capturado y a día de hoy pues no tiene mucho sentido y seguir construyendo ideas e intentando influir en los sistemas de creencias de los grupos, de la sociedad, a través de otras propuestas, ¿no? Por ejemplo, hablando de igualdad jurídica, no solo de igualdad de la renta, la igualdad jurídica. ¿Cómo ves esa batalla? Porque al final yo sí creo que la cuestión de los conceptos como campos de batalla es relevante en nuestros días, ¿no? Porque si no, no podemos construir narrativas, ¿no? Si no, no podemos influir en los tomadores de decisión y todo ese tipo de cosas. La gran mayoría de la gente coincide con los diagnósticos que hace la izquierda en muchos asuntos, pero no necesariamente con las soluciones. Es decir, la izquierda es buena excitando pues, algunas de las preocupaciones compartidas de la sociedad, pero es muy mala solucionando esos males que quiere abordar o que quiere tocar. Mi opinión es que lo vemos claramente con el mismo tema de la desigualdad o el mismo tema del empleo, ¿no? Quienes más hablan de trabajadores tienden a ser quienes tienen peores indicadores de creación de empleo bajo sus mandatos. Entonces, en esas batallas hay que entrar, porque en la medida en la que no plantas cara, pues permites que se construyan relatos hegemónicos que eliminan por completo la posibilidad de disentir, la posibilidad de compartir opiniones diferentes, la posibilidad de construir una visión distinta de cómo solucionar un problema, incluso que podamos, si estamos de acuerdo en que eso es efectivamente un problema, ¿no? Hay también, yo creo, un problema aquí, en cualquier caso, a la hora de hablar de, por ejemplo, hablar de la guerra cultural, que está muy de moda, y comparto la importancia, ya digo que no se pueden dejar algunos temas vírgenes de discurso liberal, pero me preocupa mucho la cuestión de la guerra cultural en la medida en que el sistema mediático está tremendamente sesgado. En Estados Unidos estamos viendo una cobertura atroz de las elecciones presidenciales. La labor de los medios solo puede ser descrita como despreciable, abiertamente despreciable. El 92%, Eduardo, 92% de las noticias emitidas sobre la candidatura de Donald Trump son negativas en los telediarios de máxima audiencia de Estados Unidos. El 75% de las noticias compartidas sobre Joe Biden son positivas. Con semejante ausencia de neutralidad y semejante parcialidad en la información, la capacidad de introducir temas dentro del debate público o de que esos argumentos paralelos se presenten de forma justa, yo creo que es muy reducida. Entonces, más que la guerra cultural, hay que dar también la guerra de trincheras y construir espacios como es, por ejemplo, el Juan de Mariana, como es la Universidad Francisco Marroquín, como son las asociaciones del ámbito civil, las fundaciones, los think tanks y demás, y como son las redes sociales, se han convertido, a pesar de que son otra plataforma donde se está haciendo un uso atroz de la censura, la manipulación y de un criterio editorial completamente unidireccional y que solo entiende de un criterio a favor de un lado y en contra de otro. Hablo del caso de Estados Unidos, pero en general, ¿no? De cómo se está tratando en redes sociales el contenido liberal o conservador versus el contenido progresista o izquierdista, ¿no? Con una clara diferencia de trato en unos y otros casos. Entonces, la guerra está muy bien darla, pero a veces hay que cambiar el terreno de batalla y no hay que entrar en una guerra, sino evangelizar a los nuestros de otra manera y seguir captando a fieles para nuestras parroquias. Entonces, el lenguaje de la guerra cultural lo comparto. Jamás debería haber un solo ámbito en el cual no se dé una respuesta liberal a los problemas de la sociedad. Pero, ojo, no solo, o la obsesión no puede ser la guerra cultural. La obsesión tiene que ser evangelizar, llevar el mensaje, llevar el discurso a masas de población que poco a poco lo están conociendo por caminos no convencionales, porque, insisto, el trabajo de los medios de comunicación está siendo en muchos casos verdaderamente lamentable. Y en el caso de la desigualdad, igual. Es decir, yo he estado discutiendo de desigualdad por ejemplo, con unas
una señora pensionista de 95 años, ¿no? Que contaba lo mal que le costaba llegar a fin de mes. Entonces, el caso anecdótico se me presentaba en televisión como contrapunto a lo que yo estaba argumentando en base a datos oficiales y de aplicación general. Claro que luego resultó, Eduardo, que aquella señora resulta que, bueno, a pesar de su avanzada edad, era una destacada afiliada del Partido Comunista de España. Con esta invitación. Y en un canal público. Sí, sí, con esta invitación a participar, a seguir en la batalla de las ideas, a estar en la trinchera y a luchar y defender nuestros derechos y libertades, que es lo principal. Cerramos este evento. Gracias, Diego, por tu tiempo y por querer tanto al Juan de Mariana, porque siempre estás ahí, ¿no? Hay más comentarios, hay incluso referencias a tu amigo Axel Kaiser de otra entrevista que grabasteis muy famosa, con un montón de descargas en YouTube. Pero bueno, Diego, un gran abrazo. Muchas gracias por cooperar con el Instituto Juan de Mariana y con el Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Francisco Marroquín, que hay mucha gente también viéndonos desde Guatemala, ¿no? Y te mandan saludos también. Gracias. Diego, un abrazo y hasta la próxima. Gracias a todos.